Federico tiene quebradura de tabique, de nariz, se han apreciado en el hospital de urgencia huesos rotos, se han apreciado fisura, golpe en la espalda y contusiones por todos lados. Federico Hernández tiene 20 años y trabaja con su padre en la empresa constructora familiar. Fue linchado por vecinos de Nueva Córdoba, en Independencia y Peredo, cuando arreciaban los saqueos y los confundieron con motochorros. Y los chicos comienzan a sentir que desde los balcones le empiezan a arrojar diferentes objetos, que luego se sabrían que son macetas, botellas, vasos, o sea, cualquier tipo de objetos le comienzan a arrojar con motivo de frenarlo. Escuchan los gritos de bien los choros, son choros, y los autos empiezan a encerrarlo, lo tiran, los hacen caer de las motos, y ahí en un acto de un vandalismo total por parte de los vecinos de Nueva Córdoba, comienzan a atacarlo entre más de 50. Están las imágenes donde se ve que los empiezan a golpear brutalmente. Uno de los chicos, Alexis, el compañero de mi hijo, saca el DNI diciendo no soy choro, a los efectos de que puedan parar un poco esa locura, les permite seguir de viaje, pero no obstante con eso, le toman la moto, le sacan la moto, se la destruyen, se la tiran a un contenedor y le siguen pegando. Salvan la vida los dos, gracias a que hay dos policías de verdad. Me comentan que los detiene porque era la única forma de poder parar a la gente que estaba totalmente enardecida. E inclusive uno de los policías me comenta que llegaron justo a punto de que un tipo con un bloque de hormigón se lo estuviese por lanzar por la cabeza. Los chicos aún están detenidos, acusados de tentativa de robo, y su padre no descarta una contradenuncia. Acusado por nadie y con numerosos testigos que inclusive son testigos de vecinos de Nueva Córdoba que bajaron a ratificar lo que yo estoy diciendo acá en este canal. Bueno, a ver, hay un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado, es cierto que lo que pasó fue tremendo y que los comercios y que la sociedad en general vivió una jornada trágica con pérdidas millonarias en lo material, pero también con efectos psicológicos muy fuertes seguramente. Pero a esto, digamos, se le agrega otra historia que tiene que ver con la pérdida del tejido social. Manifiesta el otro día, se hablaba permanentemente de los negros de mierda, se producen linchamientos de este tipo. ¿Cómo se comprende, cómo lo ven ustedes a esto que termina pareciendo, digamos, un caldo de cultivo para tener una mirada racista, discriminadora respecto de los sectores marginalizados? Vamos a escuchar más tarde, pero hay una de las policías, por ejemplo, y los policías mismos, que nos han contado durante la semana pasada que son obligados a levantar pibes en las calles, ¿no? ¿Cómo lo ves, Zaffaroni? Bueno, está bastante claro de que el estereotipo del delincuente que tenemos en este momento en toda América Latina, porque no tenemos terrorismo, por suerte, esas cosas. El estereotipo del delincuente que tenemos es el pibe de barrio precario. En cada lugar, llámese favela, llámese villa, llámese pueblo joven, lo que sea. Convertido de estereotipo, convertido a chivo expiatorio, hay un pasito. Y bueno, esto es un chivo expiatorio residual, ¿no? Si tuviéramos terrorismo, si tuviéramos algo que tuviese el elemento conspirativo que no tenemos, sería preferible. Pero por suerte no tenemos eso, entonces este residual está. Esto viene desde el Evangelio, ¿no? Estaba Cristo con dos ladrones, Cristo era un lindo chivo expiatorio, ¿no? Fuerte. Si no estuviera Cristo, los dos ladrones quedaban, solo que no estaba la estampita. Esto es lo mismo, ¿no? Horacio. Me parece que los varones jóvenes de los asentamientos donde están forzados a vivir los sectores más desfavorecidos de la sociedad son permanentemente objeto de todo tipo de intervención autoritaria por parte de las fuerzas policiales. Para ellos la diferencia entre la democracia que mañana celebra 30 años y la dictadura habría que explicársela, porque en la vida cotidiana no la ven, porque son reclutados por la policía para... Y sí, pero es que es así, es la realidad. Es la realidad. Yo no conozco los barrios de Córdoba, pero conozco los de Buenos Aires. Es así. Las villas de San Martín, La Carcova,
Es así. Y las favelas de Río. Las favelas de Río. Son reclutados por la policía para delinquir. Y cuando intentan poner un límite, los matan. Eso es una cosa generalizada en distintos lugares del país. Y cuando, por otro tipo de lógica de conflicto, la policía desaparece de los lugares que solía frecuentar porque está acuartelada pidiendo una mejora salarial, bueno, los sectores de la sociedad que han sido beneficiarios de ese esquema polarizado y segregado, que, digamos, un antropólogo argentino comparó con los bantustanes sudafricanos, son los propios pobladores los que ejercen el control y la represión contra los sectores desfavorecidos. Y eso es lo que contó el padre de este chico. Fueron los propios vecinos de Nueva Córdoba, que es un barrio de estudiantes que vienen de distintos lugares de la provincia, y no solo de la provincia, donde ha habido las grandes ganancias por el avance de la frontera agropecuaria, por la soja, que tienen presupuestos de 20.000 pesos mensuales un estudiante, que, como dijo el antropólogo que yo mencionaba, que se llama Pablo Semán, dice que veranean en Europa, en Estados Unidos o en el Caribe, que en Nueva Córdoba pueden encontrar vinerías que parecen de Nueva York, panaderías francesas, negocios de ropa de marca, y ahí no se puede asomar, no puede acercarse lo que aquí en Córdoba llaman los negrazones, no pueden pasar por ahí, y la policía se encarga de mantenerlos segregados, y cuando la policía no está, se encargan los propios vecinos. Hay una fractura, no es que el tejido social, ¿qué tejido? No hay tejido, lo que hay son sectores claramente diferenciados que no pueden interactuar, y que cuando interactúan de esta manera, salvo que esté la policía para regularlo, encargándose de mantener esta situación intolerable que una política democrática debería tratar de modificar, no en un día porque no se puede, pero tomar conciencia y comenzar a intentarlo. Usted ha dicho... Sí, pero recuerda que también el policía es discriminado, ¿eh? El policía es el negro bruto. La clase media lo requiere, pero al mismo tiempo lo rechaza racísticamente. Cuidado. Usted ha dicho en algunas oportunidades, incluso charlando con nosotros en la radio, que la aportación de rostro es probablemente el delito más penado. Y hay quienes sostienen bueno, que... el caso del pibe es claro, sí. Pobre, daban el estereotipo, no tenía nada que ver, pero dio en el estereotipo en el momento equivocado. Clarísimo, clarísimo. Sí, y por otro lado hay quienes entienden que el modelo capitalista en general no cierra sin un sistema represivo. ¿Cómo se hace para yo creo que ningún modelo cierra sin un sistema represivo en alguna medida? Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo contenemos eso para que no derive directamente en una masacre, ¿no? Es el asunto. Si pensamos en el fondo, puede ser que toda pena tenga un fondo de irracionalidad, es posible, sí, puede ser, pero bueno, hay un cierto grado de poder punitivo que, bueno, está controlado, y si ese poder punitivo no se controla, si ese poder punitivo se descontrola, tenemos una masacre. Masacre que puede producirse en una forma súbita, de matar 20.000 personas en 6 meses, o 30.000, o que puede producirse por goteo, ¿no? Cuando usted ve que hay índices de homicidio muy altos, en los cuales incide la propia fuerza policial, y bueno, hay una masacre en camino que se da por goteo, ¿no? Están en Córdoba por la presentación del libro. Quiero pedirle una opinión sobre María Elba Martínez, una militante histórica aquí en Córdoba y en otros lugares del país de los derechos humanos. Bueno, yo hace más de 30 años que le conozco a María Elba, creo que desde el 79, el 80 aproximadamente. Creo que hemos tenido una enorme pérdida. María Elba era una personalidad fascinante en muchos sentidos. Creo que nos ha dado una cátedra de Derecho, sin ser una doctrinaria, sin ser una teórica, una cátedra de cómo se consiguen los derechos, cómo se lucha por los derechos. Es decir, fue una personalidad interesantísima. Aparte,
siempre detrás de la sonrisa que descubrían algunos a quien se la mencionaba, una sonrisa sobradora un poco, también descubría la discriminación de que fue objeto María Elba y cómo la asumía y cómo le daba más fuerza, ¿no? Una mujer que no solo hizo de los derechos humanos una lucha por lo que había pasado en la dictadura, sino de lo que siguió pasando, ¿no? Que comprendía perfectamente que los derechos humanos son un programa cuya realización se puede impedir, obstaculizar, neutralizar o violar en sistemas y gobiernos constitucionales, ¿no? Como siguió metiéndose, cada vez que le encontraba era una cosa nueva que tenía, ¿no? Una cosa, renovaba eso, ¿no? No me animo a decirlo, no sé, no estoy saliendo de cuadro, pero no sé si no fue esa misma fuerza la que de alguna manera es responsable de su prematura desaparición. Horacio. Sí, bueno, hoy fue muy conmovedor el homenaje que le hemos rendido. Ella era socia del CELS, fue una de mis abogadas en las denuncias que hice en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Y es una persona que, primero, con un compromiso inflexible con todas esas causas y todos esos valores. A menudo en soledad, a menudo sin recursos, sin respaldo institucional importante, pero además, digamos, de acompañar a las víctimas. Digamos, ella trabajó en las causas penales de las víctimas contra los perpetradores de los crímenes. No trabajó en las causas civiles por indemnizaciones, como ha habido otros que han hecho. Trabajó en las causas penales. Pero además reflexionó mucho sobre el cuadro de situación que había permitido esos delitos. Sin ser socióloga, tuvo una visión mucho más abarcadora que la del derecho penal. Y los trabajos que ella ha realizado a partir de las causas, tomaba una causa, tenía esta víctima y le pasó tal cosa, tenía esta otra causa con esta víctima y le pasó tal cosa. Llegó a tener, creo que más de un centenar de casos en la famosa causa Menéndez. Bueno, pero ella veía el conjunto de esas situaciones y de ahí trazaba líneas generales y trataba de entender qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, y veía cosas que normalmente no están en la superficie. Entonces, las presentaciones que ella hacía tenían una riqueza conceptual poco común. Tenía, digamos, a veces se enredaba en la forma de expresar las cosas, era muy entusiasta. Para quienes no la conocieron, nosotros le llamábamos Tapo, por taponcito, porque era peticita y culona y muy enérgica siempre, con unos ojos claros, penetrantes y pintada como una puerta siempre, hiper maquillada. Era un personaje encantador. Desapercibida no pasaba. No, para nada, con el pelo pintado renegrido, y hacía yoga y la música, y siempre, digamos, y tenía un enfoque femenino de las cosas. Era una persona realmente encantadora, y sus presentaciones realmente han sido iluminadoras sobre por qué pasaron las cosas que pasaron antes, durante la dictadura, y, como decía Raúl, la continuidad en democracia. Ella participó en algunas investigaciones con Raúl, justamente sobre los temas que estamos hablando hoy, de la violencia policial, de los sistemas de control social, de cómo, digamos, si durante la dictadura el enemigo era el paradigma, el prototipo del subversivo, después pasa a ser el pibe chorro de los barrios y todas las políticas de control social. Así que bueno, no pudimos menos que venir para rendirle el homenaje merecido al Taponcito. Muchas gracias por visitarnos, por venir a los dos. Muchísimas gracias, fue un gran placer. Muchas gracias a usted. Nos vamos a la pausa. En el siguiente bloque vamos a estar aquí charlando con la diputada Carolina Scotto.